poquito de lo que estoy trabajando, de lo que les quiero comentar acerca de qué es lo que hago. Narra cómo podemos ocupar semiconductores, particularmente semiconductores nanoestructurados, que es lo que a ustedes les interesa, en el desarrollo de sistemas de recolección de energía. ¿Por qué un sistema de recolección de energía? Te lo vamos a platicar, pero es algo que nosotros tenemos que entender y es uno de los problemas más serios que van a tener a lo largo de su carrera. Una de las aplicaciones más interesantes que van a tener a lo largo de su carrera. No tomen video porque luego más en stickers, entonces... ¿Ahí se tiene que tomar? Sí. Ah, bien. Bueno, quien no haga sticker lo repruebo bien. Sale. Entonces aquí uno de los problemas más serios que ustedes tienen es, por ejemplo, con su celular. Les están contando el chismecito más interesante y se les acaba la pila, les aparece la notificación de que ya se les acabó la batería. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Conectarlo a la fuente eléctrica, esperar unas cuantas horas y nuevamente su sistema va a empezar a funcionar, ¿no? Pero ¿qué pasa si ustedes no tienen acceso a una fuente de energía eléctrica como la SF? ¿Cómo cargarían su celular? Está interesante, ¿no? Ya se quedaron sin comunicaciones, se cargarían de luz. Este es un problema muy pequeño, ¿no? Porque es un celular, es una trivialidad, a veces no lo ocupamos tanto, pero existen aplicaciones más importantes donde no siempre vamos a tener acceso a recargar la energía y tenemos que saber cómo resolverlo. Y es ahí donde nace este tema, que se llama sistemas de cosecha de energía. Actualmente alrededor de nosotros hay una cantidad impresionante de energía que pasa prácticamente imperceptible para nuestros sentidos. Sin ir tan lejos, la clave, el Wi-Fi que ofrece la universidad, ¿qué creen que es? Onda electromagnética. ¿Qué? Una onda electromagnética. Una onda electromagnética, y a fin de cuentas pudiéramos llegar a extraer energía a partir de ahí. La señal de Telcel, la señal de Televisa, la de Sky, la de Dish, todo eso representa energía. Sin olvidar que el viento que está circulando actualmente sobre el salón también es una fuente de energía, ¿no? ¿Cuál se me olvida? La gravedad. El sol, ¿no? El sol, creo que para ustedes es lo que desayunan, comen y cenan. ¿Cómo extraer energía a partir del sol? Y a partir de ahí que tienen la fototérmica, que tienen la fotovoltaica y un montón de ramas que ustedes pueden empezar a extraer. En particular aquí, esta es la problemática a la que debemos enfrentarnos, a la que debemos resolver. ¿Cómo extraer energía del medio y llevarla a una aplicación que sea útil para nosotros? Y esto le vamos a llamar proceso de cosecha de energía. Estamos obteniendo la energía del ambiente y la estamos llevando a un lugar que va a ser una aplicación que nosotros queremos. ¿Qué energía nosotros podemos recolectar? Pues ya platicamos, ¿no? Pues el viento, el wifi, el sol, todo eso. Pero el verdadero problema aquí es cómo lo hacemos. ¿Sí? ¿Alguna idea? ¿Cómo podría yo, por ejemplo, aprovechar el viento? Una turbina eólica. ¿Perdón? Una turbina eólica. Una turbina a través de la luz del sol, pues la podríamos aprovechar a través de un panel fotovoltaico. La energía que está presente aquí de forma de ondas electromagnéticas con antenas perfectamente calibradas para recolectar este tipo de energía. ¿Sí? Al fin de cuentas, este concepto, ¿qué les dice? Bueno, tú tienes una cantidad de energía impresionante alrededor de tuyo. Resuelve el problema de cómo la vas a tomar y cómo la vas a llevar a una aplicación útil. Y este es un concepto muy importante, una aplicación. ¿Qué aplicación? Pues va a depender de qué es lo que estén haciendo. Si pudiera ser, por ejemplo, cargar su teléfono celular o cosas más orientadas a otra investigación un tanto más interdisciplinaria. Por ejemplo, la primera vez que yo vi ese mapita que tenemos ahí proyectado, sí me llamó mucho la atención. Resulta que ese mapa les muestra todos los lugares que recorrió o que habitó un águila durante alrededor de un año. ¿Sí lo ven? Fue prácticamente desde Egipto hasta el Medio Oriente, evitó bombas ahí de los iraquíes, anduvo por toda esa parte. ¿Sí? ¿Cómo creen ustedes que obtuvieron esos datos? Me pusieron rastreador. Llevaba un rastreador, muy bien. Después llevaban al águila ahí al laboratorio y es que, ¿a dónde fuiste? ¿Cómo lo hicieron? Se murió. Se murió. Y ahora te voy para allá. Pero primero, ¿cómo creen ustedes que traen esos datos? Una señal. Una señal, llega al satélite de GPS, una onda de radio, algún tipo de forma de extraer. Oigan, ¿como cuántos días creen ustedes
que recorrió el águila esa distancia? Varios años. ¿10 años? ¿Toda su vida? Fue toda su vida, según lo que vi fue toda su vida. ¿Toda su vida? Fue a hacer sus estudios en la Confederación y él supervisado. Muy bien. Oigan, porque yo sé con qué peso tiene que ponerle energía, ¿no? ¿Cómo le hicieron para ponerle esa energía? Seguramente agarraron al águila y le pusieron un dispositivo de telemetría. Estaba el águila por ahí determinado, estudiada. Llega un investigador del área de biológicas, la agarra y le pone ese pequeño detector que tiene ahí. ¿Ya lo vieron? En este caso, el aguilita tiene un tamaño considerable, ¿no? Y el detector, hasta cierto punto, es pequeño. Eso es lo que no se alcanza a ver tanto. Pero ahí está. Entonces tomas los que siguen el estudio, le pones un detector, pregunta, ¿qué pasaría con ustedes si el resto de su vida tuvieran que traer un sensor pegado al pescuezo ahí? ¿Te cansas? Mi pregunta es, ¿cómo este detector afectó para que nuestra águila terminase? Pues si hubiera sido pesado, podría haber afectado de mayor Porque se calentaba. No lo sé. Pero mi pregunta es si lo pudo haber afectado, tal vez no. Yo digo que sí influyó, ¿no? Incluso pero yo digo que lo diseñaron especialmente para él. Pero no únicamente ocurre para ese tipo de especies. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de la cabeza del oso les representa ese detector que tienen ahí puestos? Un 20. ¿30%, una cosa así? Sí. ¿O aquí en el jaguar? Bastante grande, ¿no? Quinta parte. Y en este pequeño pariente de Nemo, ¿qué porcentaje tiene? Es bastante invasivo, ¿no? Y es aquí donde ustedes como ingenieros en energías renovables y un plus que pudieran tener a comparación de cualquier otro egresado de una ingeniería es que son ingenieros además en ¿qué? Nanotecnología. ¿Cuánto mide algo nanométrico? De 1 a 100 nanómetros. Unas micras, cosas así. ¿Cuánto pesa? No, pues Una cantidad prácticamente nada. comparable con esto, ¿no? Y esta es un área de oportunidad que nosotros podemos llegar a tener. ¿Por qué? Porque esta parte de sistemas, gran parte de su volumen está diseñado en tener una batería o una pila que dure para extraer la información de algún sensor, posición, temperatura, le podemos dar algún sensor para enviar información, obtener información, y todo esto conlleva a un cambio o consumo de energía. Entonces, gran parte del volumen que tiene ahí está diseñado para contener el dispositivo de almacenamiento de energía, que sería en el caso más común, pues una batería. ¿Qué pasa si nosotros, en lugar de tener un sistema que representa un gran volumen debido a la batería, ocupamos un material muy pequeño, como puede ser una celda solar, como puede ser un piezoeléctrico, que extraiga información del medio, una antena, por ejemplo, diseñada para captar ondas milimétricas? Son dispositivos muy pequeños que siempre van a estar alimentando a nuestro detector. Y es ahí donde ustedes pueden llegar a aplicar lo que están llevando en esta carrera. Podemos llevar materiales, por ejemplo en este caso de celdas solares, hasta llevarlo a una aplicación práctica. Y en particular nos podemos centrar en absorber luz de diferentes formas, pero yo creo que la más común de todas es mediante el efecto fotovoltaico. Ese lo estudiaron, ¿no? Sí, eso está. La verdad todavía no. ¿No? Bueno, el efecto fotovoltaico técnicamente consiste, en palabras muy burdas y rápidas, en absorber la energía de la luz, que la conocemos como fotones, transferirla a unos portadores que tenemos en los sistemas del material que estamos ocupando y provocar ahí una excitación de los electrones que pudieran tener, más bien que están presentes en nuestro material. Más adelante, o si no es que este semestre o en el semestre pasado, pues lo que sigue, van a estudiar más a detalle estos conceptos de las celdas fotovoltaicas. Pregunta, si ustedes van a Steren y compran una celda fotovoltaica, ¿qué propiedades les dice que tiene? ¿Sí? ¿Más o menos de cuánto es? 12 volts. ¿Y la corriente? ¿Y qué área tiene? Pues un platote por acá así, ¿no? Sí. ¿Ustedes creen que existe la forma de hacer ese platote, ese pedazo de celda más pequeño, obtener el mismo voltaje?
Sí, porque hay una palabra que se llama eficiencia. ¿Cuánta energía yo estoy extrayendo de la energía que le está incidiendo a mi celda? Si yo hago una celda más eficiente, pues seguramente el tamaño va a ser menor. Si le pongo nanoestructuras, su grosor va a ser más pequeño. Y por lo tanto, voy a tener un sistema que me va a permitir recolectar energía de forma no invasiva y poder aplicar, por ejemplo, con los animalitos, ¿no? Ahí le podemos dar así. Y cuando ustedes se ven enfrentados a los problemas de las celdas solares, el primerito que seguramente les vamos a mencionar es el límite de Shockley-Kaiser. ¿Alguien sabe de qué habla este límite? Si no saben, ahí está proyectado. ¿Lo ven? Técnicamente nos dice que una celda solar únicamente, o su máximo de eficiencia, va a ser alrededor del 30%. Es decir, bueno, perdón, 33.7%. Eso significa que, por ejemplo, si a su coche le echan 100 pesos de gasolina, únicamente 33 pesos van a ser ocupados para desplazarse y el otro restante, el 77%, lo va a perder en forma de calor, de fricción o algo así. ¿Comprarían ese tipo de automóviles? Precisamente, Son los que tenemos, ¿no? ¿verdad? Son los que tenemos. No, un poquito más. En este caso, las celdas solares tienen ese problema. Ustedes tienen una celda solar, la ponen a la luz solar, y del 100% de la luz que le llega, únicamente el 33% va a ser la que van a aprovechar. Ojo, eso dice la teoría. En la práctica estamos muy lejos de ese valor, estamos alrededor del 15% para este tipo de tecnologías, que se conocen como celdas de monounión. ¿Por qué es una celda de monounión? Porque únicamente tienen un material presente en su sistema. ¿Ya han escuchado estos conceptos? ¿No? Bueno, este es uno de los inconvenientes más grandes que tiene la tecnología fotovoltaica hoy en día. Y es ahí donde mentes nuevas como las de ustedes van a tener que enfrentarse a resolver estos problemas, a diseñar estrategias que les permitan sobrellevar este tipo de problemática, incrementar la eficiencia de las celdas solares y que se vuelva una tecnología viable para determinar o obtener energía. ¿Por qué esto está limitado? Porque estos materiales tienen algo que se llama banda de valencia y banda de conducción. ¿Alguien ya conoce estos conceptos? ¿Todavía? Bueno, en pocas palabras, esto es un estado basal y esto es un estado excitado. Para que ustedes puedan generar electricidad, deben de llevar los electrones que están en su estado basal a su estado excitado. ¿Y cómo lo logran? Lo logran a través de la absorción de un fotón. La diferencia, o la magia, o el chiste, o la física aquí, está en que la energía que absorben del fotón tiene que ser un valor mayor a la energía que separa el estado basal del estado excitado. ¿Sí? Y es ahí donde viene el segundo problema. No todos los fotones van a cumplir esta condición. Por ejemplo, aquí tenemos un espectro que se llama irradiancia solar en función de la longitud de onda. En particular, para una celda de silicio, únicamente está absorbiendo estos fotones que tienen ahí con un sombreado un poquito más oscuro. Todos los demás están siendo desperdiciados. ¿Qué porcentaje creen ustedes que está ahí aprovechando? Como 40. Como 30, ¿no? Por eso se llama límite de Shockley. Y es ahí donde empezamos nosotros, como ingenieros en energías renovables, nanoestructuras, que sabemos de procesos de síntesis, de caracterización, y todas esas materias que dijeron, ¿eso por qué me va a servir? Y desarrollar estrategias que nos van a permitir entender o aprovechar en mayor medida ese inconveniente. Por ejemplo, en algún momento a alguien se le ocurrió decir, oye, ¿qué pasa si a una celda solar le pongo una celda abajo de un material, en este caso Es que es touch, creo. touch? Sí. Órale. Sí, ¿no? Si le pega al pizarrón digital. Bien. Los patazos. No. Más para los patazos. Es para adelante, es para atrás. Ahí está. Bueno, resulta que a alguien se le ocurrió y dijo, bueno, ¿qué pasa si yo le pongo una celda de un material con un manga muy pequeño? Es decir, que puede absorber una gran cantidad de fotones, arriba pongo otra celda con un manga un poquito más grande y arriba pongo una con un manga más grande. Es decir, que puede absorber fotones con longitud de onda muy pequeña, con energía muy pequeña, con energía intermedia y con energía muy grande. Ponerlas todas esas una arriba de otras, aprovechando ahí fenómenos físicos, que es absorción y un montón de cosas,
le sucede la interacción de la luz con el material, y desarrollaron algo que se llaman celdas tándem. Las celdas tándem se encargan de aprovechar diferentes longitudes de onda del espectro solar y convertirlas a energía útil. ¿Cuál es el inconveniente? Hacer esto experimentalmente es un desafío. ¿Por qué? Porque cuando vean cómo se ordenan los átomos en los materiales, van a encontrar que hacer esto estructuralmente es muy difícil. Por lo tanto, ustedes casi no han visto celdas solares, o de hecho nunca han visto una celda solar tipo tándem que van a vender en lugares como Steren o en lugares poco especializados. Sin embargo, la eficiencia que pueden llegar a alcanzar estos materiales andan alrededor del 66%. Y esa gráfica no sé si ya la han visto. Si no la han visto, estoy seguro que la van a ver a partir de ahora todos los días. Y nos define cómo ha evolucionado la eficiencia fotovoltaica a lo largo de la historia. El récord actual de Albert Cantanda está un poco pequeño, pero creo que sí se alcanza a ver. Como en un 47, por ahí, 47%, es decir, no llegamos ni al 50% todavía cuando hablamos de celda muy eficiente. Y ustedes pueden ver algo muy interesante aquí. Lo que ustedes tienen es algo que se conoce como un plano cartesiano, donde su variable independiente es el tiempo y su variable independiente es la eficiencia de las celdas. ¿Sí? Entonces recuerdan inmediatamente su curso de cálculo y saben que hay algo que se llama razón de cambio. ¿Se acuerdan qué es eso? ¿Qué es una razón de cambio? ¿Qué tanto cambia una variable en función de la otra? Es decir, si ustedes tienen una pendiente muy paralela de X, significa que está cambiando muy poco. Pero si tienen una pendiente muy pronunciada, es decir, muy irregular, significa que está cambiando muy rápido. Y esas líneas que tienen una pendiente muy pronunciada, por ejemplo esta, más o menos de 45 grados, se le llama tecnologías emergentes. Tecnologías que han empezado a explorarse, por ejemplo esta a partir de 2010, y vean que su eficiencia está incrementando muy rápido en comparación del desarrollo tecnológico de estas, y representan una alternativa viable para resolver estos problemas. Ahora, estas tecnologías emergentes, ¿en qué creen ustedes que se basan? Nanomateriales. En nanomateriales, en gran mayoría en parte de nanomateriales. Y es ahí donde ustedes van a empezar a aplicar sus conocimientos a lo largo de la vida. Eso es muy importante. Bien, aquí, por ejemplo, cuando hablamos de celdas solares, suena un poco impresionante decir, o saber decir, que ustedes pueden fabricar una celda solar. Y aunque pareciera curioso, en México, particularmente en la Autónoma de San Luis, particularmente en ICC, existe una infraestructura suficiente para llevar a cabo este desarrollo tecnológico. Y en particular, se sigue esta metodología de estudio que ustedes pueden ver ahí proyectada. ¿Qué consiste esa metodología? Pues siempre, cualquier estudio que ustedes tengan va a partir de un punto muy importante, que es una idea, una imaginación. ¿Cómo puedo yo resolver un problema? ¿Cómo puedo yo aplicar algo que yo ya sé para resolver algo, particularmente en términos de las energías renovables? Y tenemos que entender que este proceso de ingeniería y desarrollo conlleva varias etapas que técnicamente, en mi opinión, las he resumido en esos bloques que tenemos ahí. Partimos de una idea y partimos después de eso a diseñar el material. Ojo, el material, ni siquiera estamos hablando de la celda solar como tal. Bueno, yo requiero un material que sea ciertas propiedades ópticas, con ciertas propiedades de transporte, que sea buen conductor, que sea mal conductor, que refleje ciertas longitudes de onda, que absorba longitudes de onda. Y eso nos lleva a fabricar el material. Por ahí van a ver más adelante que hay elementos binarios, ternarios, cuaternarios, y van a encontrar algo muy bonito que se llama ingeniería de bandas, ingeniería de la electrónica, que nos permite entender cómo controlamos la conductividad de los materiales. Todo eso lo aplicamos a fin de diseñar el material. Una vez que tenemos el material, lo podemos fabricar. Hay un montón de técnicas de fabricación, que podrían ser técnicas químicas, técnicas físicas, y al fin de cuentas ustedes lo que llegan es a un material. Ojo, hasta este punto nosotros estamos lejísimos de tener una celda solar. Únicamente lo que tenemos es un material para la industria fotovoltaica.
¿Quién lo va a definir ahora como un dispositivo? Es cuando nosotros hacemos combinaciones del material que sintetizamos con metales. Esos metales les llamamos electrodos o contactos, y es ahí, a partir del momento en el que podemos considerar que tenemos un dispositivo. Hacer esto, ¿qué tan fácil suena? ¿Qué? ¿Nada fácil? ¿Cómo no? Es muy fácil. En 3 días que me Bueno, a veces sí. Bueno, a veces. Entonces, todas estas técnicas nosotros las podemos llevar a cabo, las podemos sintetizar, las podemos conjugar para partir de una idea, llevarla a un entorno numérico, como puede ser un análisis por computadora, llevarla a una parte experimental y al fin de cuentas obtener un dispositivo que sea bastante útil, por lo menos para el proceso de investigación. Y algo que desarrollamos mucho es el análisis por medio de la computadora. Es decir, ocupar diseño asistido por computadora. Ustedes seguramente conocerán programas como AutoCAD, ¿o no? Sí. SolidWorks. ¿De qué les sirve? Pues les sirve porque agarran un material, diseñan una cierta forma y la prueban, incluso la simulan, si es un engrane, se va a mover. Qué útil sería tener esto, pero para una celda solar, ¿no? ¿Qué pasa si yo pongo una capa, le pongo un cierto grosor? ¿Cómo me va a afectar el desempeño de mi celda solar? Es muy útil, ¿no? Y esto le llamamos diseño asistido por computadora. Lo hacemos dentro de los laboratorios y lo que obtenemos es una secuencia de capas un tanto ideal que nosotros podemos llevarla al siguiente punto. ¿Cuál sería el siguiente punto? Ustedes sientan. ¿Prototipar? El prototipo o la fabricación, pero para ello debió de haber pasado o cumplido ¿con qué? Con las pruebas numéricas, ¿no? Porque si desde el principio la prueba numérica me dice que no voy a obtener nada útil, ¿para qué le invierto recursos experimentales? Que cosa que no son nada baratos. Los reactivos químicos, los reactivos físicos cuestan dinero. Y este tipo de herramientas que yo les recomiendo que ustedes estudien, hay un montón de herramientas ahí disponibles en la red, les va a dar otro panorama acerca del diseño de los materiales. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? A ver. Aquí, por ejemplo, se modeló cómo era el comportamiento de una celda solar cuando se le agregaba una secuencia de pozos potenciales o de pozos cuánticos. No sé si a estas alturas sepan qué es eso, pero es una nanoestructura, a fin de cuentas. Son capas con grosores nanométricos de alrededor de 4, 5, incluso hasta 10 nanómetros, que si se insertan dentro de la celda solar pueden llegar a mejorar su eficiencia. Sin embargo, hay que definir con mucho detalle los grosores, los tamaños, las alturas, y esto representaría experimentalmente un gasto muy grande de recursos económicos. Por ejemplo, aquí tenemos 3 variaciones. Estas 3 variaciones representarían un cambio o un gasto fabricarlas, además de mucho tiempo invertido en llevar este proceso experimental. Sin embargo, con el proceso numérico, por ejemplo, pudiéramos ver o pudiéramos decir, en este caso, por ejemplo, esta gráfica nos está diciendo que la celda solar que no tiene podemos dar si no somos atrás. Sí. Más o menos. Ahí. Por ejemplo, esta simulación nos está diciendo que este tipo de celdas solares que tienen este material, que en este caso es el flúor de ladrillo, presenta una absorción donde el solar se llama corriente fotogenerada en función de la longitud de onda, lo van a ver más adelante, y nos dice cuántos de los fotones en una determinada longitud de onda que están llegando a nuestra celda los está convirtiendo en corriente útil. Obviamente, entre más longitudes de onda tengan una corriente, significa que nuestra celda absorbe una mayor cantidad de espectro, por lo tanto, su eficiencia va a ser mayor. Una vez comprobado el concepto, entonces sí podemos pasar a la etapa de fabricación. En particular, por acá trabajamos con esa técnica que se llama técnica por epitaxia de gases moleculares, o MBE, por sus siglas en inglés. ¿Me has escuchado hablar de esa técnica? No. Está bien, porque es muy rara. En México únicamente hay 2 o 3 máximo equipos de epitaxia por gases moleculares que están operando, y en Latinoamérica, solamente en México, existen esta clase de equipamiento. Entonces, es una técnica así de compleja, pero así de exacta, que nos permite sintetizar
elementos o materiales semiconductores. ¿Cómo funciona esto? Pues técnicamente es un ejemplo muy burdo, a ver si me regañan, pero indica, imagínense por ejemplo que ustedes están haciendo una sopa. ¿Qué pasa si la sopa le ponen una tapa? Empiezan a calentarla y que empieza a pasar el agua, se convierte en ¿qué? ¿Qué pasa si le quitan la tapa? Se sale el vapor. El vapor sale disparado y si acá tienen por ejemplo otra tapa, un plato, no sé, la campana de extracción, seguramente el agua se pega ahí. ¿Lo han visto? Esta es una analogía muy burda del complejo sistema que ocurre acá adentro, pero técnicamente es un proceso muy parecido. ¿Qué se hace? Se meten elementos o compuestos aquí que los hacemos calentar tanto hasta el punto de llegar a producir algo que se conoce como un haz molecular, es decir, haces de los elementos que tenemos aquí presentes. Llegan, impactan sobre el substrato a una determinada temperatura y ocurre un proceso de adherencia. De ahí es un montón de física, que si crecimiento por modo de capa, modo isla, que si tensión, pero eso lo dejamos para otro día. Técnicamente es un ejemplo muy gordo, pero ayuda a entender qué es lo que está sucediendo aquí. Estamos calentando átomos, o estamos propiciando que estos elementos empiecen a depositar sobre un substrato. Pero esto es muchísimo más complejo, yo creo que ellos van a dar varios cursos de esto, ¿no? Pero por lo pronto partimos de ahí. ¿Qué podemos hacer con esto? Podemos sintetizar materiales como de galio, materiales binarios, materiales ternarios, que conjugan diferentes compuestos. En particular, en la infraestructura que se tiene en el CIACID se pueden crecer a semiuros y un poco de micruros. Y esto nos ha permitido trabajar con dispositivos fotovoltaicos. ¿Dudas? ¿No? Ahí, por ejemplo, tenemos una pequeña foto en la parte de acá del equipo de epitaxia por átomos moleculares. En la parte derecha tenemos el panel de control o el panel de instrumentación. Cada poquito que ustedes alcanzan a ver en la figura de la derecha representa una variable que ustedes tienen que controlar en el proceso de crecimiento. ¿Cuántas variables ven? Muchas, ¿no? Entonces siempre hay que estar atentos a qué es lo que estamos haciendo. Como 25, ¿no? Ok, por ejemplo hay una pequeña célula solar recién nacida. Esa es como el culita, que realmente es un holder donde se une la semilla o el sustrato a partir del cual se realiza el crecimiento del sistema solar. Una vez que tenemos nuestro material sintetizado, pasamos a la siguiente parte. Recuerden que hasta aquí únicamente tenemos el material, no tenemos un dispositivo. Para hacer los dispositivos requerimos depositar metales o requerimos depositar materiales alrededor de este. Para ello ocupamos una técnica física de depósito que se llama PVD, que técnicamente consiste en tomar un pedazo de algún metal, como puede ser plata, como puede ser cobre, y evaporarlo sobre nuestro dispositivo que queremos fabricar. Por ejemplo, aquí, esta parte oscura que ven, pues aquí se ve un color. ¿Otro lado? Ahí. Únicamente, por ejemplo, queremos seleccionar la parte de metal, que sería esta parte, y todo esto es el material semiconductor. Es el proceso de fabricación que nosotros debemos de seguir. Nuevamente aquí la física que tenemos pues es un tanto necesaria de entender para llegar a este punto. ¿Por qué? Porque a partir de la altura y de la geometría que tiene nuestro dedo experimental y de la cantidad de metal o material que nosotros podamos evaporar, vamos a poder controlar el grosor de la película que estamos depositando. Y al fin de cuentas, hasta este punto pudiéramos considerar que hemos logrado diseñar o logrado fabricar una prenda solar. Y ya lo que sigue es la parte más bonita, en mi opinión, que cuando se trabaja con celdas solares, que es el proceso de caracterización. Es decir, definir si nuestro dispositivo fotovoltaico va a funcionar o no va a funcionar a partir de sus propiedades ópticas y eléctricas. Por ejemplo, en esta parte que tenemos aquí, estoy mostrando tres diferentes espectros o gráficas. ¿Cuál reconocen de ahí? La rama. ¿Rama? Pues sí, se rama, ¿no?
Bueno, acá tenemos Raman. Por ejemplo, Raman nos permite analizar las propiedades estructurales, las propiedades de caracterización, las propiedades que tienen los portadores o los materiales que estamos ocupando a partir de un análisis de sus modos vibracionales. Que aparezcan en una frecuencia nos indican, por ejemplo, si es un ternario, este modo de aquí en medio se va a mover dependiendo de la composición que tenga nuestro material ternario, es decir, podemos extraer mucha información. ¿Ese tipo de gráficas no son resueltas? ¿No? Esta gráfica en particular es una gráfica de difracción de rayos X en alta resolución y lo que nos permite analizar, en primer punto, el punto más básico, sería la cristalinidad de la muestra. Saber si nuestra muestra es cristalina, si es policristalina, si es amorfa. ¿Sí saben qué es eso? Que es cómo están ordenados los átomos en el proceso o cómo se ordenaron los átomos a partir del proceso de síntesis que ustedes hicieron. Si están perfectamente ordenados, hablan de una estructura cristalina. Si tienen diferentes ordenamientos, es policristalina. Si no tienen ningún tipo de ordenamiento, hablan de algo amorfo. Y es muy importante saber, ¿por qué? Porque casi siempre, cuando ustedes van a estén, van a ver dos tipos de celdas. Unas celdas que son como azulitas, y otras celdas que son así, todas homogéneas, y otras que tienen así como manchitas por todos lados. ¿Sí las han visto? Sí. Resulta que las que tienen manchitas y así son policristalinas, y las que son uniformes son monocristalinas. Las monocristalinas tienen mejores propiedades, pero son más caras. Entonces, a partir de aquí empezamos a evaluar. Cuando ustedes estudian el efecto fotovoltaico van a ver que algo esencial para que este se logre es entender o tener un campo eléctrico presente en su estructura fotovoltaica. Por eso requieren una unión PL, lo van a ver más adelante. Entonces, una forma de entender cómo es este comportamiento es con esta técnica, que en particular se llama fotoreflectancia. Ya interpretarla y entenderla, la dejamos para técnicas avanzadas de caracterización ahí como por séptimo semestre. Otra parte muy importante es la caracterización optoelectrónica. La caracterización optoelectrónica de una celda solar, la base, la reina, la que ustedes van a ver siempre que hablen de celda solar, es esta que tenemos aquí, donde tenemos en el eje X una gráfica de voltaje y una gráfica de corriente en la parte, en el eje Y. Este tipo de curva se conoce como una curva corriente-voltaje. Y casi siempre lo que se busca es que nuestra línea tenga esta forma. ¿Qué nos indica esto? Cuando nosotros no tenemos una buena respuesta de nuestra celda solar, esta curva tiende a pasar por cero. Esta parte que tenemos aquí, representada con amarillo, es la cantidad de corriente que estamos obteniendo a partir de la interacción de la celda solar con la energía eléctrica. A partir de esta curva ustedes van a encontrar valores como corriente en cortocircuito, voltaje en circuito abierto, fill factor y la palabra más común que va a ser la eficiencia. ¿Sí saben qué es la eficiencia? Yo creo que definí, ¿no? ¿Qué es, por ejemplo, una corriente? Bueno, todos esos parámetros definen una celda solar. Si ustedes tienen una idea, tienen un diseño, tienen un proceso de fabricación, pues obviamente lo que sigue es cualificar su celda solar. ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Funciona? ¿No funciona? Y para ello requieren todo el arsenal de técnicas de caracterización que puedan tener acceso. Difracción de rayos X, micrografías, técnicas ópticas, en fin. Entre más pongan, pues van a ayudar a entender si lo que hicieron es bueno o si lo que hicieron es malo. Por ejemplo, esta última gráfica que tenemos acá se conoce como una gráfica de respuesta espectral. Nuevamente nos dice que para cada longitud de onda estamos obteniendo cierta cantidad de portadores o de corriente originada por esta. ¿Cuál es el objetivo de esta? Pues si los fotones que tienen menos energía también lo podemos aprovechar. Son conceptos un poquito más rebuscados por ahí. Pero bueno, aquí lo que yo quiero que ustedes se lleven es cómo es el proceso de fabricación, el proceso que podemos seguir para obtener una celda solar. Pero no es una celda solar cualquiera, ¿no? Es una celda solar con qué características. Nanotecnología. Con nanotecnología, nanoestructuras. ¿Cuáles son las nanoestructuras que más vamos a estar ocupando? Es algo que conocemos como fusión. Podemos estar ocupando hilos cuánticos, podemos estar ocupando puntos cuánticos, pero principalmente ocupamos pozos potenciales.
¿Por qué? Porque son hasta cierto punto más sencillos de fabricar. Creo que esto es más parte, una comparativa. En la gráfica de la izquierda, lo que tenemos es parte del proceso de análisis numérico. Por ejemplo, aquí tenemos una parte que dice, ¿verdad? Ese es nuestro diseño de referencia. Y de ahí tenemos dos diseños, SC14 y SC15. La simulación o el análisis numérico me dice que la celda SC15 va a tener mejor eficiencia que la SC14, que la estructura de referencia. ¿Por qué? Por la forma en la que está optimizando la absorción de los fotones. Entonces mi diseño numérico me dice, bueno, si tú creces o fabricas estas estructuras, vas a tener una mejora en tu proceso experimental. ¿Qué fue lo que se hizo? Estas propuestas fueron diseñadas y se caracterizaron mediante exactamente las mismas curvas que tenemos ahí. Observen, por ejemplo, en la parte que dice experimento, que es las curvas obtenidas realmente, es decir, que no fueron calculadas. Observen que la curva de referencia, que es la curva negra, presenta propiedades más pobres que la SC14 y la SC15. ¿Sí lo ven? ¿Y esto quién lo había predicho? Los cálculos, ¿no? Sí, el cálculo. Ok, creo que quedó. Muy bien. Pero observen algo muy curioso. Si ustedes van a su análisis numérico, ¿cuál es la celda que va a encontrar, por ejemplo, mayor eficiencia, mayor corriente? Es decir, mayor valor de DGY. ¿La SS15? La SC15. ¿Y qué pasa experimentalmente? Es la de referencia. Bueno, no alcanzo a ver, pero. ¿Es la de referencia? No, la 14. ¿La SS14? Es que se ven del mismo color. Oigan, entonces, ¿se equivocó el método numérico? No. Pues se equivocó acá. No, pues el método numérico, ¿no? ¿Qué? El método numérico. Pues es que es estimado, ¿no? O sea, no... Exactamente. Acá tenemos condiciones perfectas, condiciones de metales perfectos, perfectamente todo bien optimizado, calculado, todo perfecto. ¿Y acá qué pasa? Pues la vida real. Tenemos la vida real. Por ejemplo, acá tenemos, sin ir tan lejos, metales sin óxidos. ¿Qué pasa si aquí le metemos un pedazo de metal oxidado ahí o corroído para no entrar en que si es oxígeno o no? Pues ahora, pregunta, ¿podemos tener en condiciones atmosféricas un material perfectamente limpio o un metal? Pues no, ¿verdad? Más que el oro, que es atómicamente más de los más limpios. Pero entonces, aquí cuando hacemos un experimento, no únicamente es nuestro diseño quien entra en juego, sino que también entra en juego las condiciones de fabricación, las condiciones de los materiales que vamos a hacer. Por ejemplo, algo que se llama pureza de los metales o de los materiales. ¿Qué tan puro es? ¿Qué es más puro, un metal que tiene 0.1% de impurezas o uno que tiene 0,00001% de impurezas? El segundo. ¿Pero qué? ¿Cuánto vale uno de tantos ceros? Es una la nota, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a entender lo que es el modelo con la teoría. Sin embargo, vean la tendencia. El objetivo era mejorarlo y experimentalmente, ¿qué? Se mejora.